Manos en la sombra, zarpa. Parte 2. Confesiones. Dir y Zenik habían cogido la costumbre de sentarse al lado de la puerta. Observaban intrigados cómo Elina conversaba con el mensajero. Zenik, ese zarpa que habla con la embajadora Elina, es muy extraño, mis hombres los han visto en el mercado varias veces. ¿Juntos? Sí. ¿O están enamorados o traman algo? Sin duda, traman algo. Tendrías que enviarles uno de esos bichos espía. Es buena idea. Elina esperó que Sori terminase su zumo de melón mientras ella dio un sorbo a su café. Para ella, era muy importante el gusto de los alimentos, se lo bebía saboreando cada gota. ¿Descubrió algo? No fue un contrato, fue por iniciativa propia. El hermano no sabía nada. Pero un tío suyo me contó que tenía sueños, repetía a menudo que alguien la hablaba. ¿Qué decía? Era algo tan absurdo que ni siquiera su tío se lo creía. He oído muchas cosas absurdas, no me asustaré tan fácilmente. Solo contaba con su tío, pero él no la creyó y no se arriesgó en ayudarla. Dime. Una voz le decía que tenía que entregar algo a un maniquí en casa de la embajadora Elina. En mi casa, en ese momento, no había ningún maniquí. Sí, lo sabía, pero ella seguía creyendo en el sueño e intentó saber más. Entiendo. Elina escuchó un zumbido, movió rápidamente la mano, se la metió en el bolsillo y el zumbido cesó. Señora embajadora, veo que le gustan los insectos. ¿Los colecciona? Sí, tengo un armario lleno. Miró para atrás y observó a Zenik, dando unos golpecitos a unas extrañas gafas que tenía puestas. Gracias por la información, señor Zori. Siempre es un placer, señora embajadora. Zenik observó cómo Elina se levantaba. Dir, no sé qué ha pasado, se ha escuchado un crujido y he perdido el contacto. ¿Se habrá estropeado? No lo creo, estos robots son muy precisos. Elina se sentó enfrente de ellos, se metió la mano en el bolsillo y les mostró el insecto aplastado. ¿Embajador Dir sabe algo de este insecto? No, solo es un insecto. Elina miró las extrañas gafas de Zenik. Zenik, ¿tienes problemas de vista? No, señora. Respondió Zenik nervioso. Nunca te había visto con gafas. ¿Por qué llevas gafas? Me las pongo para leer. ¿Y qué estás leyendo? Estaba leyendo un libro, lo que pasa es que se lo he dejado a Mirein. ¿Qué te parece este gran insecto? ¿Habías visto algo así? Sí, muchas veces, aquí hay muchos. ¿Y por qué es este el primero que veo? Solo están en las montañas solitarias, el viento lo habrá arrastrado hasta aquí. Es curioso, este mosquito parece un robot, pero no puede ser. No, no puede ser. Habría que dar la enhorabuena al diseñador, es una obra de arte. Tan pequeño y tan comprimido. Sin duda, las manos que lo han construido son muy pequeñas. Tan pequeñas como las suyas. Zenik se dio cuenta que lo había pillado. Señora embajadora, ha sido un error, no era para usted. Queríamos saber quién era ese tipo. Tiene de mensajero, lo que yo de medusa. Solo tenéis que saber que gracias a ese zarpa, estáis vivos, otra vez pregunten. No necesitan estos artilugios conmigo. Tiene razón embajadora. Mel entró por la puerta y se dirigió a Elina. Señora embajadora, tenemos que jugar a la pica. Vaya usted delante. Dir y Zenik se miraron y de inmediato entendieron la oportunidad que se les había presentado. Salieron con prisas detrás de Mel y Dir le interceptó. Señor Mel, nos interesa mucho ese juego.
¿podemos participar? Claro, para nosotros es muy importante compartir nuestras antiguas costumbres. Para mí es un honor que alguien quiera jugar a la pica. Por supuesto que nos interesa jugar, es muy interesante conocer las costumbres y juegos de otras razas. Jugar con 4 es más entretenido, el juego dura más. Lo que pasa es que siempre gana Elina, por suerte tengo 4 picas. Se dirigieron a la embajada de Mel y Zenik le preguntó por el juego. ¿De qué se trata? Es un juego de cartas. No, embajador. Es una antiquísima costumbre de millones de años. Nosotros éramos mineros y usábamos las picas para extraer el metal. Por el exceso de población, se inventó el juego de la pica. Un medusa a otro, se clava una pica en la cabeza. El que no moría ganaba y tenía un permiso de un día de descanso. Yo soy el cuarto embajador que pierde con Elina, pero somos muchos, no hay problema. Espero que ustedes tengan sus correspondientes sustitutos. Dir y Zenik se dieron la vuelta y se fueron con prisas hacia la central. Señor Mel, es una costumbre muy interesante, pero se nos olvidaba que teníamos una reunión importantísima, otro día será. Mel se dio la vuelta. Señores embajadores, no se preocupen, el nuevo embajador Mel les invitará encantado. Gracias. Elina miró a Mel. Señor Mel, he detectado una pequeña dosis de perversión. Creía que nunca mentían. No con la mente, pero a veces, nuestros aparatos de traducción telepática no interpretan bien nuestros pensamientos. Excelente excusa. Mel se acercó a la puerta y Elina observó que no tenía portero, lo había arrancado. ¿Por qué no tiene portero? Así no me molestan, si no pueden llamar, nadie puede venir. Pero usted es embajador. Sí, por eso lo he arrancado, al ser embajador, llama más gente, quitando el timbre, no llama nadie. ¿Cómo le llevan los documentos? El mensajero ha inventado un método excelente, lo lanza al otro lado del muro y cuando salgo, me lo encuentro en el suelo. Sin duda, es el mejor mensajero que hemos tenido. Este es el primero. Cierto, por eso es el mejor. El portón de acceso al terreno se abrió y Elina observó el edificio. Era un cubo metálico, liso y sin ventanas. Tenía una puerta de compresión, sin ningún botón de llamada. La puerta se abrió y entraron en la sala principal. Solo había una mesa, un par de butacas y una vitrina con bebidas. Había otras estancias, y en una de ellas se podía ver una silla de navegación. Mel, esto es una nave. Sí, ¿Sabe que esta embajada la llaman el cubo de Mel? sí, un nombre apropiado, es un cubo y es de Mel. ¿Qué me quería contar? Mel se acercó a la vitrina, la abrió, cogió un vasito, lo llenó con licor de hierbas y lo depositó delante de una de las butacas. Siéntese, administradora. ¿Desde cuándo le importa el protocolo? Tengo unas bebidas para los invitados, por supuesto yo no bebo y usted no lo necesita, pero sé que conserva el gusto y las bebidas la relajan. Usted no tiene invitados. Alguna vez viene por aquí Mario, y es seguro que la doctora, algún día, necesite de estas reservas secretas. Usted solo respeta a las amazonas y vigila a los meritas. Así es. Aliados y vecinos, todo lo que los Medusa necesitan para ser felices. Los Medusa nunca están felices. La felicidad tiene muchas caras. Un asesino puede ser feliz cuando mata a su víctima, pero la víctima no es feliz. Un matemático es feliz con sus matemáticas, pero a otra persona le parecería aburrido. Cuando nosotros no nos aburrimos, somos felices, eso ocurre cuando tenemos objetivos que cumplir. ¿Para vosotros la felicidad es lo contrario de estar aburridos? Sí, nos consideramos aburridos cuando no tenemos objetivos. Las amazonas, durante miles de años, nos han dado los objetivos. Los uritas con sus guerras, nos han dado objetivos. Tener mejores naves y flotas más grandes es un objetivo. Descubrir nuevos materiales y nuevas tecnologías son objetivos. Cualquier reto es un objetivo
que interpretamos como felicidad. Para muchos humanos, la felicidad sería estar tumbados en la arena de una playa, sentir la arena, el aire, las olas y ver jóvenes alegres correteando por la playa. Eso es sensibilidad, nosotros no podemos sentir el frío, ni el calor, ni el dolor. Diseñamos a los Medusa de nueva generación con esas posibilidades. Hasta cierto punto, sustituye la necesidad de un objetivo por el placer de sentir el entorno. Para ellos, una caricia, un beso o observar una flor es un objetivo. Al mismo tiempo, los Medusa de nueva generación, con esas nuevas inquietudes, nos dan nuevos objetivos. ¿Actuáis por lógica? No, nuestra lógica es una herramienta que está al servicio del objetivo, actuamos por necesidad de sobrevivir y mejorarnos a nosotros mismos. He leído mucho sobre los peligros de los robots que intentan destruir a sus creadores. Los Medusa tenemos información de millones de años, sería como si el humano, creado por Dios, se hiciera tan poderoso que pudiera destruir a Dios. ¿Eso es posible? Sí, al igual que hay robots más poderosos que humanos, puede haber humanos más poderosos que Dios. Eso es la evolución, que no tiene límites. Desgraciadamente, el humano muere rápido y evoluciona muy despacio. Ese no es el caso de un robot, puede evolucionar sin los límites humanos. Pero yo te preguntaría, si fueras más poderosa que Dios, ¿lo matarías? Posiblemente no. Pues posiblemente, un robot no mataría a su creador. Dependerá del robot y del creador, como del humano y de Dios. Los mecanos no han destruido a sus creadores, los adoran. Las cibernéticas no han destruido a sus creadores y nosotros tampoco. ¿Vosotros no matasteis a vuestros creadores? No, fueron los uritas. Nosotros hicimos un trato con nuestros creadores. Les abasteceríamos de materiales y tecnología a cambio de darnos la independencia. Ellos aceptaron sin cuestionarlo. Para nosotros fueron los grandes padres, que respetaremos por sus nobles acciones. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? La tríada se enfrentará a un viejo demonio, muy sabio, que conoce en profundidad los devenirs de la historia. Utilizará todo lo que sabe contra vosotras y tú eres el eslabón más débil. Antes de nada, tienes que conocer toda la historia que podría destruirte. Puede ser doloroso, pero si no estás preparada, lo utilizará contra ti sin reparos. La misión fracasará y el demonio será destruido. Algo que nunca ha pasado en la historia del universo, pues son demasiado valiosos. Elina, intrigada, bebió un sorbito de licor y se relajó mientras observaba aquel brebaje verde. Si el demonio ataca a Medusa, ¿lo mataréis? Sí. Si no nos deja otra elección, defenderemos nuestro planeta madre. Ignora nuestra historia y nuestros conocimientos sobre la energía, pero nosotros lo sabemos todo sobre él. Seguramente, se cree muy poderoso e inmune a todo poder. No es inmune a la ciencia, solo a la ignorancia. Nuestros ejércitos son miles de millones de veces más poderosos que el ejército de las bestias. Nuestra tecnología es tan vieja como el propio demonio. Si permites que entre en Medusa, le absorberemos toda su energía y morirá. No permitiremos que se descubran nuestras fuerzas, le encarcelaremos en el núcleo y le conectaremos a nuestras máquinas para usarlo de generador. Las místicas protestarán. No tienen derecho a protestar, ellas conocen su presencia, si no quieren interferir en el problema, serán ellas las culpables. Entiendo. ¿Qué debo saber? Elina bebió otro trago de licor. Los Medusa destruyeron tu mundo hace algo más de 2 millones de años. Eso ocurrió, quizás, unos miles de años después de tu muerte en la Tierra, no tenemos datos cronológicos de su historia. Elina se quedó callada y se le escaparon unas lágrimas, se pasó la manga por la mejilla y su cara adquirió un tono más brillante. Mel, ¿por qué ahora? No quería volver a recordarlo. Es necesario que tengas las ideas claras. Pero entiendo que ya lo sabía. Sí, tengo acceso directo a la base de datos Medusa, vi los vídeos de la guerra y de la destrucción de la Tierra. Lo siento, no sabía que podías hacer eso. ¿Lo sientes porque ya lo sabía o porque tengo acceso a las bases de datos?
No, por el terrible dolor que debió sentir al descubrirlo. Estaba en el comedor. Me indigné mucho al ver cómo ciudades enteras volaban por los aires bajo las flotas medusas. Lloré desconsolada, sin comprenderlo. Entré en mi habitación. Vi a mi hija tumbada en una cama y a Sammy en un sofá, hojeando una revista. No me podía creer que era un medusa. Hablé con ella, me senté a su lado y la acaricié. Me miró sonriendo, y entonces lo comprendí. Sammy daría su vida por esa caricia. Medité sobre la venganza de los Medusa, por la muerte de billones de los suyos y de sus creadores. No hubo venganza. La única manera de evitar otra masacre era eliminar a los mandatarios que la propiciaron. Si seguían al mando, las guerras continuarían. El objetivo no eran los uritas, sino sus mandatarios. Elina se tomó otro sorbito y levantó su cara, húmeda por las lágrimas. ¿Alguna vez ha habido guerras entre los Medusa? No, nunca ha habido asesinatos, ni robos, ni guerras entre medusas. Solo muertes accidentales o por ataques de otras razas. Nosotros arreglamos nuestros problemas dialogando y escogiendo la mejor idea de cada medusa. Cometemos errores, pero los admitimos e intentamos solucionarlos, sin echar la culpa a nadie. Entre los humanos ha habido infinidad de guerras, entre hermanos, vecinos y países. Dudo mucho que no haya estado nadie en guerra en mi mundo. Exterminios, sin necesidad, por miedos, malentendidos, ansia de poder, riquezas, tierras, cualquier excusa. No cabe duda que los propios humanos se habrían matado entre ellos y habrían destruido su propio planeta, sin ayuda de los Medusa. Solo se adelantó lo inevitable, evitando que otras razas inocentes fueran masacradas por los terrestres. Se tomó otro sorbo. ¿Qué hay de vuestras diferencias con los Mérita? Son estéticas y de confianza, nunca hemos tenido guerras, de hecho, hemos llegado a colaborar en desarrollos tecnológicos. No nos fiamos de que los Méritas sean capaces de mantener secretos. Tenemos sumo cuidado en ese aspecto, por eso no estamos en contacto. Pero sabemos que si estuviéramos en peligro, los Mérita acudirían en nuestra ayuda, y si ellos estarían en peligro, tendrían nuestras flotas protegiendo las puertas de sus casas. Son nuestros amados enemigos. ¿Con las Amazonas no teníais esos problemas? No, no eran telépatas, pero además, sus leyes son rígidas y se cumplen a rajatabla, siempre han hecho lo que han prometido. Eso es un aval de confianza, que todavía no tienen los Mérita. Además, fueron ellas quienes nos liberaron de los Urita. Tienen nuestra gratitud. Al contrario que las Amazonas, los Méritas se han mantenido al margen de los conflictos y no nos ayudaron cuando los Uritas nos atacaron. ¿Qué necesitáis para confiar en los Mérita? Años, muchos años. Entiendo. Elina observó a Mel parado, mirándola fijamente, y notó una sensación rara, un sentimiento extraño. Hay algo más, ¿verdad? Algo que no sabe nadie. Sí. Necesito tu perdón. ¿Por qué? Tengo más de 2 millones de años. Elina miró pensativa el vaso de licor. Se dio cuenta de lo que significaban las palabras de Mel, ni siquiera quería escucharlo. Te perdono, Mel, te perdono. Dio el último sorbito de licor y dejó el vaso vacío sobre la mesa. Me tengo que ir. Pase por la embajada de Uri, tiene algo para usted. ¿Más puñaladas? Quizás, no lo sé, algo que debería saber. Elina se levantó y se dirigió a la puerta de la nave, abrió la puerta, atravesó el suelo de tierra y hierba de la plaza de Mel, salió por el portón y caminó hacia la embajada de Uri. Llamó al portero automático y esperó unos segundos. Embajadora Elina. La estaba esperando, entre. Las puertas se abrieron y pasó a la sala de invitados, la espada ya no estaba, escuchó una voz en la sala. Suba al piso superior, estoy en el jardín, puerta amarilla central. Elina abrió la puerta y encontró un ascensor no muy grande, apenas entraba de pie. Pulsó el último botón y empezó a subir. Sintió que se paraba, la puerta se abrió y se encontró en la mitad de un jardín, con extrañas plantas y flores,
cubierto por una cúpula transparente. Miró alrededor hasta que divisó al final de un pasillo a Uri. Estaba sentado, vestido con una túnica ligera, con un vaso de algún tipo de zumo. Se le veía muy relajado y feliz, con las piernas apoyadas en un cajón acolchado. Se acercó y le indicó un lado del pasillo. Coja esa silla y siéntese. Elina puso la silla frente a Uri y se sentó. Esto es muy bonito y huele muy bien. En este planeta no hay casi plantas, este rincón es un pequeño paraíso. Sí, me gusta cultivar mis propias plantas aromáticas, Miren suele venir aquí para disfrutar de esta paz. Nosotros somos muy longevos, y mucha gente de mi pueblo piensa que el estrés envejece. Este pequeño jardín diluye el estrés, es mi armonioso escondite secreto. Es curioso, a veces echo de menos la compañía de la gente y luego echo de menos la soledad. Tiene una vida tormentosa. Sí. ¿Tiene algo para mí? Mel me pidió que buscara algo que es importante para la triada. Personalmente, no tengo ni idea qué tiene que ver, pero cualquiera entiende a los Medusa. Los datos históricos son muy importantes si nosotros lo almacenamos todo con detalle. ¿Qué le pidió buscar? Algo muy difícil de encontrar, ya que sucedió hace más de 2 millones de años. Es aproximado claro, ya que con fechas tan grandes, la información se pierde y se diluye. Carecemos de fechas equivalentes para todos los planetas, solo son aproximaciones en el tiempo. De todas formas, admito que es una información que me avergüenza, aunque esto ya lo sabían las Amazonas y los Meritas. Se supone que nosotros tenemos más información y Mel me pidió datos sobre un planeta llamado Tierra. Como comprenderá, yo no había nacido y no sabía nada del asunto. Muchos de estos datos estaban restringidos, por suerte, no para mí. Uri metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó un extraño cubo de metal, donde se podía ver en una cara una densa capa de puntos brillantes. Una memoria. Así es, he tenido que buscar entre toneladas de bases de datos, documentos y memorias. Por suerte, nuestro Museo de Historia tiene un buen índice para buscar. Esta información no se la he dado, ni a los Meritas, ni a las Amazonas, pero Mel me dijo que era muy importante. No sé qué le puede interesar a un etéreo un planeta desconocido. Yo tampoco lo sé, solo me ha dicho que lo mire. Los medusas son muy viejos, seguro que sabe algo que yo no sé. Es posible. ¿Qué hay aquí? Los uritas usaron muchos esclavos para trabajar, sobre todo en minas. En esa época, no teníamos una robótica avanzada, no era nuestro fuerte, y es la única solución que se nos ocurrió para conseguir mano de obra. Los uritas, físicamente, no somos muy fuertes y resistentes. ¿De dónde salieron los esclavos? Nuestro gobernante mandó explorar planetas con criaturas capaces de manejar máquinas. Las máquinas mineras no las pueden usar cualquier raza, hay que tener conceptos tecnológicos. Una de nuestras naves encontró un planeta interesante. Unas criaturas capaces de manejar máquinas estaban en guerra y morían a miles. Nuestros militares pensaron que si desaparecían unos miles, no se notaría. Nuestras naves aterrizaron en lugares aislados y secuestraron muchos habitantes del planeta. Los llevaron en grupos a nuestras minas y les obligaron a aprender a usar las máquinas por medio del miedo. Como parecía haber muchas especies, previo secuestro, se hizo un estudio genético de fortaleza y eficacia en el trabajo. El resultado fue que encontraron una especie óptima para trabajar con las máquinas que teníamos, y todos hablaban el mismo idioma. Así que fue más fácil. Es el idioma que estamos hablando ahora. En esta memoria hay estudios de las diferentes etnias, idiomas, fotografías y vídeos de dicho planeta, tomamos imágenes de las ciudades, diferentes textos y libros del lugar, para aprender el idioma. ¿Son los antecesores de los Mérita y Amazonas? Sí. ¿Se encuentra bien? Está llorando. No es nada, Uri, recordaba unas palabras de Mel. Desgraciadamente, mucha información se perdió en la guerra, solo he podido encontrar la secuencia genética de los habitantes del planeta y de algunos miles de animales, unos cientos de miles de vídeos, unos pocos millones de fotografías, un par de miles de libros y los informes de los científicos.
Me he tomado la libertad de traducirlo al idioma oficial de las embajadas. Solo tenía que pulsar un botón, así que ya ve. ¿Castellano? No sé cómo se llamaba, los Zurita lo llamamos Mérita, el nombre original se perdió. ¿Las amazonas tenían esta información? No, la mayoría de las veces estábamos en guerra y nunca compartimos nuestros datos históricos, aunque ellas saben que descienden de ese planeta, no tienen los datos de los estudios. ¿De qué fecha son los datos? No conocemos la equivalencia de la fecha, como ya le he dicho, más de 2 millones de años, desde el día de hoy. Solo sé que hicieron varias incursiones, unos 200 años errantes de información del planeta. Creo que era el tercer planeta de ese sistema. Su tecnología era muy primitiva y nuestras naves volaban a placer por sus cielos, sin ser detectadas. Elina no lo pudo evitar y se le resbalaron las lágrimas por la cara hasta caer en su túnica. Señora embajadora, No es nada, Uri. ¿Qué fotografías hay? aéreas de todo el planeta y a pie de campo, de ciudades, pueblos, selvas, mares, ríos, bosques, animales. Muchas de nuestras ondas cruzaban las ciudades sacando imágenes y vídeos, para después estudiarlos. También hay imágenes del interior de las casas y sus ocupantes. Se sacaron vídeos de la gente trabajando en fábricas, sus ritos y costumbres. Esto fue unos miles de años antes de la destrucción del planeta. ¿Hay algo aquí de ese tema? Sí, pero muy poco, solo unos informes militares extraídos de exploraciones posteriores. Se encontraron diarios de navegación en las naves uritas destruidas. Por lo que sé, un grupo de uritas se escondieron en la Tierra, eran los restos de una flota que atacó Medusa, matando millones de medusas. Los Medusa lo siguieron hasta la Tierra, las naves urita estaban escondidas en hangares subterráneos, habían pedido protección a cambio de tecnología. Cuando los Medusa se acercaron, fueron atacados por las naves terrestres. Sin saber por qué, les ordenaron el ataque, sin previo aviso, contra los Medusa. La tecnología Medusa era muy superior y destruyeron las naves. A continuación se dirigieron hacia la Tierra, para reclamar a los Urita y fueron atacados violentamente por las defensas planetarias. Las naves Medusa lanzaron varias oleadas de torpedos nucleares. Las defensas terrestres fueron destruidas y los torpedos sobrantes alcanzaron la superficie del planeta a miles, dejándola completamente destruida y sin vida. Todos los subterráneos y refugios fueron bombardeados por torpedos nucleares perforantes y los Urita fueron eliminados. Tuvo que ser muy rápido. Sí, cuestión de minutos, los torpedos nucleares de metal oscuro son indestructibles para la tecnología terrestre de la época. Elina no aguantaba más, se guardó el cubo en el bolsillo y se levantó. Gracias, Uri, para mí es un gran regalo. Esto seguramente será muy útil. Así lo espero, embajadora, no sabe lo pesado que se puso Mel, para que buscara estos datos, he tenido que ir hasta ahorita para buscarlos. Pero si Mel es tan insistente, es que es importante. Gracias de nuevo. Al salir a la calle, se encontró con mucha sorpresa a Sonia. Sonia. ¿No estabas en La Paz? Sí, he venido a pedir un informe a mi ayudante, necesitaba ponerme al día. Por lo que he visto, han pasado muchas cosas interesantes en mi ausencia. Sí, te has perdido muchas cosas. ¿Me acompaña a mi embajada? Me ha dicho Mel que te interesaba la historia errante. Sí. Mel ha salido mucho de su embajada últimamente. No lo sé, solo sé que me ha pedido que te cuente nuestra historia. Empezaron a andar hacia la Embajada de la Paz. ¿Qué sabes? No mucho, yo nací en la colonia errante de Mina. No era muy del agrado de las amazonas la presencia errante en su planeta, pero por lo menos no eran telépatas. Hubo muchos problemas políticos por aquella situación. Las amazonas son matriarcales, algo que estaba en contra de la democracia errante. Pero a pesar de todo, se produjeron intercambios culturales, más que nada por iniciativa de grupos civiles. El gobierno estaba en contra, pero no podía evitar que los civiles fueran a las ciudades de las amazonas y que las amazonas visitaran la colonia errante. Las amazonas no tienen comercios,
Utilizan un sistema de almacenado compartido, donde todo es gratis. Eso produjo muchas manifestaciones, protestas y contradicciones. ¿Cómo podía ser que las salvajes amazonas vivieran mucho mejor que los errantes? Entre las amazonas no existía la pobreza, pero sí entre los errantes. Muchos hombres y mujeres terminaban por pedir asilo a las amazonas, donde eran mejor tratados que en su propia ciudad. Mi padre, allí conoció a mi tía, eran hermanos políticos, y fueron amigos durante la época de estudios de la doctora Lola. Pasaron los años con disputas y acuerdos. Un día, de la nada, una pequeña flota urita cruzó las líneas de vigilancia de las amazonas. ¿Qué pasó? Los urita, en venganza, por el ataque de las amazonas a su planeta natal, desarrollaron una astuta estrategia, que les permitió atacar Mina, con una pequeña flota de 1000 naves. La colonia errante fue atacada, los errantes recibimos un duro castigo, la ciudad fue masacrada y unos pocos supervivientes intentamos huir. Esto fue hace más de 1000 años. Naves amazonas, provenientes de una ciudad cercana, emprendieron en inferioridad numérica la defensa de la ciudad errante. Mientras transportes intentaban rescatar a los pocos supervivientes que quedaban. Cayeron muchas naves amazonas defendiendo la ciudad, pero muchos supervivientes lograron escapar. Las amazonas, casi ya sin armamento, lanzaron sus naves contra los uritas. Si iban a morir, sería llevándose a las naves por delante. Pero los uritas no perdieron muchas naves y se dispusieron a atacar el resto del planeta. Entonces fueron sorprendidos por la retaguardia. Unas extrañas naves de gran tamaño empezaron a atacarlos, no las habían visto llegar. Los uritas ante aquellas extrañas naves, que lanzaban ingentes cantidades de torpedos, se aterrorizaron y salieron huyendo. ¿Qué naves eran esas? Aunque yo era muy pequeña, había oído hablar de ellas numerosas veces. Incluso, soñaba con poder hacer una carrera en una de aquellas legendarias naves. Las llaman buques escuela. Parece que tienen una capacidad de destrucción superior a varios cruceros. Por lo que escuché a mi padre, se juntaron varias comandadas por una joven doctora. Creo que se llamaba María. Pocas naves urita pudieron sobrevivir. ¿Entonces tu padre sobrevivió y se fue a vivir a La Paz? La mayoría de los supervivientes se quedaron con las amazonas. En aquel día mi familia y yo escapamos a una isla, donde permanecimos semanas, bajo continuos peligros. Un crucero errante, que estaba custodiando la colonia agrícola en Árida, se enteró del ataque y vino a buscar supervivientes. Todavía me acuerdo del joven Serafín, el navegante que arriesgó su vida para llegar a Mina. Una de las naves de descenso del crucero nos rescató, y junto a otros supervivientes llegamos a un acogedor planeta. Por aquel entonces, solo había unos miles de errantes, no era más que un pueblo de bandidos y borrachos. Mi padre luchó durante muchos años para convertir el pueblo en una auténtica ciudad. La ciudad se fue agrandando con más colonos y nuevos nacimientos. La Paz es el nombre que anhelaba mi padre, un país sin guerras, lo pasó muy mal con aquel ataque urita. Sonia le señaló su embajada. Ya la había visto antes. Era un edificio cuadrado de ladrillos, sin muchas pretensiones. 2 guardias abrieron el portón. Elina se quedó atónita al ver a Sonia sacar una llave y abrir la puerta. La invitó a pasar a la sala. Era muy rústica, pero era un contraste agradable respecto a lo que ella estaba acostumbrada a ver. Como todas las embajadas, tenía una sala de visitas, una oficina, un baño y un par de dormitorios. No se sorprendió al ver una vitrina llena de botellas. Sonia la invitó a acercarse. Si le apetece algo de esto, yo no conozco las bebidas. Elina empezó a mirar las etiquetas, más por curiosidad que por otra cosa. La mayoría de los nombres le sonaban o los reconocía. Cuando vio la etiqueta de unas pequeñas botellas, casi le da un ataque. Cerveza. Sí, una bebida que no se vende, por tener poco alcohol. Las cogí para mí, pero no me gustan, porque son amargas.
Las suelen tomar los niños. Yo quiero una. Sonia abrió la estantería y le dio un botellín. Dios. Una de estas, con unas patatas fritas y una película. Y como si estuviera en el cielo. Lo siento, patatas fritas ya no me quedan. ¿Tienen patatas fritas? Sí, en La Paz. ¿Y palomitas? También. ¿Cómo es posible? Son semillas traídas de errante, las cultivamos en La Paz. Algún día de estos voy a tener que visitar tu planeta. Ya sabe que está invitada, pero no sabía que tenía interés por semejantes productos. No sé si ahora serán igual, pero una vez las probé y me encantaron. ¿Quiere un vaso? No, me apaño con la botella. Sonia entró en la cocina, mientras Elina observaba asombrada que la botella tenía una típica chapa. Metió una uña debajo y la arrancó. Sonia, que había salido de la cocina con un abridor, la miró sorprendida. ¡Qué soltura! Parece que ha abierto botellas de cerveza toda su vida. Vista una, vistas todas. Si me permite sentarme, creo que la sacaré mejor gusto. Está en su casa. Se sentó en un sillón muy cómodo y pegó un trago a la cerveza. Aquel sabor inconfundible le transportó a su apartamento de alquiler en Francia. Aunque no estaba fría, la textura y sabor era idéntico. ¿Qué es errante? Ah, sí, eso era lo siguiente que le iba a contar. Sonia dejó el abridor en la mesa y buscó algo debajo, sacó un mando con varios botones. Pulsó un botón y una pared de la sala se iluminó. Apareció un menú con varios temas, seleccionó el tema policíaco y eligió un título de una lista enorme. Se empezó a ver una presentación donde se podía observar un hombre uniformado, corriendo con una pistola en la mano y disparando a unos hombres con pinta de maleantes. ¡Oh, Dios mío! ¿Una película policíaca? Sí, es muy antigua, no menos de 1000 años. No teníamos presupuesto para un cine 3D, así que me instalaron esta pantalla, que iban a tirar a la basura. Las pantallas de pared son muy antiguas, aunque en La Paz se usan bastante, porque son las más baratas. Nosotros no producimos grandes películas, estas me las regalaron con una memoria 4D, cuando compré unas bebidas. No tiene más de 150.000 películas, la memoria está casi vacía, estoy segura que las trajeron de errante. Elina, en aquel lugar, con aquel sonido tan típico de su antiguo mundo y una cerveza en la mano, se sintió muy relajada. Errante. Sí, hace unos años, se produjo un asunto muy feo. Yo no me enteré de gran cosa, pero pretendían atacar a las amazonas. Por suerte, no hubo casi muertos. Las amazonas invadieron errante, sin que les pudiera dar tiempo a nada, los altos mandos fueron deportados, y ahora gobiernan los Mérita y el alcalde de Europa. No sabía nada de eso. Nadie parece saber nada, fue un misterio. Los errantes se tropezaron con unas flotas de naves amazonas descomunales, tuvieron que rendirse. ¿Qué me ibas a contar sobre ese planeta? Sí, yo no sé gran cosa, yo no nací allí, pero fui profesora y leí muchos libros de historia. Es un satélite natural, que fue transformado en nave espacial, no sé si es cierto o una fábula. Por lo que parece, provino del sistema solar de la Tierra. Lo llamamos errante, porque siempre va de un lado para otro. Cuando tiene un exceso de población, muchos de sus habitantes buscan planetas para crear colonias. Todas las colonias errantes son descendientes de los viajeros de ese planeta propulsado. Muchas colonias han tenido éxito y otras han sido destruidas o no han sobrevivido. ¿Cuál es la historia? El sistema solar terrestre fue atacado por los Medusa. La Tierra y todas las colonias fueron destruidas. Pero una gran colonia científica sobrevivió en un satélite llamado Europa. Los Medusa no la destruyeron, porque no la vieron o porque no era militar, no se sabe. El caso
es que la situación era insostenible, todavía con naves Medusa revoloteando por el sistema, no podían hacer nada. Decidieron marcharse a otro sistema. El problema es que las naves eran muy lentas y para cruzar grandes distancias, hacían falta muchos recursos. Las bases científicas estaban abastecidas por reactores de fusión, que utilizaban como base el agua. Según cuentan, en ese satélite había mares enteros de agua. Los científicos tuvieron la idea de construir gigantescos propulsores de fusión, para sacar el planeta de órbita y lanzarlo hacia las estrellas. Según parece, tardaron unos 100 años en construirlos. Acumularon grandes cantidades de hidrógeno, que utilizaron para poder acelerar el satélite y sacarlo de órbita. El planeta, con grandes bases y abundantes plantaciones, estaba preparado para hacer grandes viajes. Me parece una proeza. Sí, no me imagino a una raza tan primitiva, haciendo unos gigantescos propulsores. Pero el errante de hoy no tiene nada que ver con lo que cuentas. Así es, parece que los errantes tuvieron miles de años para modificarlo. Terminaron por extraer el núcleo del planeta y construir una coraza externa. Los mares se quedaron en el interior y dejaron una bola central, donde construyeron un sol artificial. Utilizaron el ecuador de vivero, plantando grandes cantidades de árboles y plantas. Mucho metal del núcleo se utilizó para construir flotas de naves. La tecnología errante fue aumentando, hasta llegar hasta lo que es hoy. ¿O es una gran obra de arte o una historia fantástica? No lo sé, pero sé que es seguro que descendemos de terrestres. Por eso el eterno odio de los errantes hacia los Medusa. Sí. Para ellos la historia es reciente y no lo olvidan con facilidad. Los errantes tienen miles de años y las amazonas millones. Yo no soy muy espabilada, pero hay algo que no encaja. Errante usaba sus propulsores para viajar a grandes velocidades. Debido a las leyes de la física, para ellos el tiempo transcurrió más despacio. Actualmente, ese problema se ha arreglado con el control de la gravedad. Se descubrió que la gravedad y antigravedad podían modificar el tiempo. De esa manera pudieron controlar el transcurso del tiempo en el interior de las naves. Aunque Errante viaje a superluz, su tiempo es el mismo que el de los demás planetas. Yo no soy física, solo son conocimientos generales de educación básica. Errante tiene que tener grandes aventuras sin descubrir. Sí, Errante ha luchado en muchas batallas, incluso con colonias dictatoriales, pero eso fue hace mucho tiempo. Elina, como si estuviera en casa, se quedó hasta muy tarde, viendo esas entretenidas películas policíacas. Mientras Sonia le comentaba anécdotas graciosas de algunas películas que había visto de pequeña. Elina, en aquel momento tan entrañable, se sintió feliz. Sus recuerdos la llevaron lejos mientras contemplaba la pantalla y a Sonia riéndose de lo que le parecían ridículas historias. Para ella, un maravilloso momento hogareño. Continuará.